Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 5. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Texto 27. Oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta, y a medida que mi gusto se desarrollaba, pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Significado. La ignorancia propia de la existencia material se asemeja a la oscuridad, y en todas las escrituras védicas se dice que la personalidad de Dios se asemeja al sol. Donde quiera que haya luz, no puede haber oscuridad. Oír hablar de los pasatiempos del Señor es de por sí asociación trascendental con el Señor, porque no hay diferencia entre el Señor y sus trascendentales pasatiempos. Asociarse con la luz suprema es disipar toda ignorancia. Únicamente por ignorancia, el alma condicionada cree equivocadamente que tanto ella como el Señor son productos de la naturaleza material. Pero de hecho, la personalidad de Dios y los seres vivientes son trascendentales y no tienen nada que ver con la naturaleza material. Cuando se elimina la ignorancia y se comprende perfectamente que no existe nada sin la personalidad de Dios, desaparece entonces la nesciencia. Como el cuerpo burdo y el cuerpo sutil son emanaciones de la personalidad de Dios, el conocimiento de la luz le permite a uno ocuparlos a ambos en el servicio del Señor. El cuerpo burdo debe ocuparse en actos de servicio al Señor, como traer agua, limpiar el templo o dar reverencias, etc. El sendero de Archana, o de adorar al Señor en el templo, implica ocupar el cuerpo burdo en el servicio del Señor. Asimismo, la mente sutil debe ocuparse en oír hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor, pensar en ellos, cantar su nombre, etc. Todas esas actividades son trascendentales. Ninguno de los sentidos burdos o sutiles debe ocuparse de otra manera. Esta realización de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional, pero simplemente la atracción amorosa por la personalidad de Dios adquirida por oír, tal como se desarrolló en Narada Muni, es sumamente eficaz. Texto 28. Así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de oír a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del Señor Hari. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a manar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. Significado. Prestarle servicio amoroso y trascendental al Señor Supremo es la inclinación natural de todo ser viviente. El instinto está latente en todo el mundo, pero como resultado de la asociación con la naturaleza material, las modalidades de la pasión y la ignorancia lo cubren desde tiempos inmemoriales. Si por la gracia del Señor y de los devotos de gran alma del Señor, un ser viviente se vuelve lo suficientemente afortunado como para asociarse con los inmaculados devotos del Señor, es indudable que el flujo de servicio devocional aparecerá como el flujo de un río. Así como el río fluye hasta que llega al mar, de igual manera el servicio devocional puro fluye gracias a la asociación de los devotos puros, hasta que llega a la última meta, es decir, el amor trascendental por Dios. Semejante flujo de servicio devocional no puede detenerse. Por el contrario, aumenta cada vez más, ilimitadamente. El flujo del servicio devocional es tan potente que cualquier espectador también se libera de la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Esas dos cualidades de la naturaleza son así removidas y el ser viviente se libera por haberse situado en su posición original. Texto 29. Yo estaba muy apegado a esos sabios. Tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. Significado. Esos son los requisitos que debe cumplir un posible candidato que puede esperar ser elevado a la posición de un devoto puro e inmaculado. Dicho candidato debe buscar siempre la asociación de los devotos puros. Uno no debe dejarse desencaminar por un pseudo devoto. Uno mismo debe ser sencillo y dócil para recibir las instrucciones de dicho devoto puro. Un devoto puro es un alma completamente entregada a la personalidad de Dios. Él sabe que la personalidad de Dios es el propietario supremo y que todos los demás seres
son sus servidores, y únicamente mediante la asociación de los devotos puros puede uno liberarse de todos los pecados que se han acumulado como resultado de la asociación mundana. Un devoto neófito debe servir fielmente al devoto puro, y debe ser muy obediente y seguir estrictamente las instrucciones. Esos son los signos de un devoto que está decidido a lograr el éxito incluso durante su vida actual. Texto 30. Mientras se marchaban, esos Bhaktivedantas, que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad de Dios. Significado. Un vedantista puro o un Bhaktivedanta instruye a sus seguidores de conformidad con las instrucciones exactas del propio Señor. Tanto en el Bhagavad Gita como en todas de las demás escrituras, la personalidad de Dios les ha ordenado a los hombres de manera categórica que solo lo sigan a Él. El Señor es el creador, sustentador y aniquilador de todo. Toda la creación manifestada existe por su voluntad, y por su voluntad, cuando todo el espectáculo se termine, Él permanecerá en su morada eterna con todos sus enseres. Antes de la creación, Él se encontraba allí, en la morada eterna, y después de la aniquilación, Él seguirá permaneciendo allí. Por consiguiente, Él no es uno de los seres creados. Él es trascendental. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que muchísimo antes de que la instrucción le fuera impartida a Arjuna, eso mismo le fue instruido al Dios del Sol, y con el transcurso del tiempo, la misma instrucción, habiendo sido erróneamente manipulada y habiendo sido quebrantada, le fue impartida de nuevo a Arjuna, porque él era su devoto y amigo perfecto. De manera que la instrucción del Señor pueden entenderla únicamente los devotos y nadie más. El impersonalista, el cual no tiene ni idea de la forma trascendental del Señor, no puede entender este mensaje del Señor, que es de lo más confidencial. La expresión más confidencial de todas es significativa aquí, debido a que el conocimiento del servicio devocional está muy por encima del conocimiento del Brahman impersonal. Gyanan significa conocimiento ordinario o cualquier rama del conocimiento. Ese conocimiento se desarrolla hasta el conocimiento del Brahman impersonal. Por encima de este último, cuando dicho conocimiento está parcialmente mezclado con devoción, se desarrolla y se convierte en conocimiento de Paramatma, o la divinidad que se encuentra difundida en todo. Este conocimiento es más confidencial, pero cuando dicho conocimiento se convierte en servicio devocional puro y se alcanza la parte confidencial del conocimiento trascendental, se denomina el conocimiento más confidencial de todos. Y este conocimiento se le impartió el Señor a Brahma, Arjuna, Uddhava, etc. Texto 31. Mediante ese conocimiento confidencial, pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Shri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a Él y conocerlo personalmente. Significado. Mediante el servicio devocional o mediante el conocimiento más confidencial de todos, uno puede entender muy fácilmente cómo actúan las diferentes energías del Señor. Una parte de la energía manifiesta el mundo material. La otra parte, superior, de su energía manifiesta el mundo espiritual. Y la energía intermedia manifiesta a las entidades vivientes, que están sirviendo a alguna de las dos energías antedichas. Las entidades vivientes que se hallan sirviendo a la energía material están luchando arduamente por la existencia y la felicidad, que se les presenta a ellas en la forma de la ilusión. Pero aquellos que están en el seno de la energía espiritual son puestos bajo el servicio directo del Señor, con una vida eterna, conocimiento pleno y bienaventuranza perpetua. El Señor desea, tal como ha dicho directamente en el Bhagavad Gita, que todas las almas condicionadas que se están pudriendo en el reino de la energía material vayan de vuelta a Él mediante el acto de abandonar todas las ocupaciones que tengan en el mundo material. Esa es la parte más confidencial del conocimiento. Pero eso solo lo pueden entender los devotos puros, y únicamente dichos devotos entran en el reino de Dios, para verlo a Él personalmente y servirlo personalmente. El ejemplo concreto es el propio Narada, quien alcanzó esa etapa de conocimiento eterno y bienaventuranza eterna. Y los medios están al alcance de todos, siempre y cuando uno acceda a seguir los pasos de Sri Narada Muni. Según el Shruti, el Señor Supremo tiene energías ilimitadas, sin ningún esfuerzo de su parte, y estas se describen en tres categorías principales
como se mencionó anteriormente. Texto 32. Oh Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios Shri Krishna, todas las actividades de uno. Significado. Shri Narada Muni experimentó personalmente que la manera más práctica y factible de abrir el sendero de la salvación o liberarse de todos los sufrimientos de la vida consiste en oír sumisamente a las fuentes idóneas y genuinas hablar de las trascendentales actividades del Señor. Ese es el único proceso remediador. La existencia material por entero está llena de sufrimientos. La gente necia ha fabricado con su diminuta inteligencia muchos remedios para eliminar el triple sufrimiento relacionado con el cuerpo y la mente, con los disturbios de la naturaleza y con otros seres vivientes. El mundo entero está luchando muy duro por existir fuera del ámbito de esos sufrimientos, pero los hombres no saben que, sin la sanción del Señor, ningún plan ni remedio puede verdaderamente hacer que aparezcan la paz y la tranquilidad deseadas. El remedio para curar a un paciente mediante tratamiento médico es inútil si el Señor no lo sanciona. Cruzar el río o el océano en un bote adecuado no es un remedio si el Señor no lo sanciona. Hemos de saber con toda certeza que el Señor es el máximo oficial sancionador y en consecuencia debemos dedicarle nuestros esfuerzos al Señor y depender de su misericordia para lograr el éxito final o para liberarnos de los obstáculos que hay en la senda del éxito. El Señor está dentro y fuera de todo, es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él es el máximo agente sancionador de todos los efectos buenos o malos. Por consiguiente, debemos aprender a dedicarle nuestras actividades al Señor y depender de su misericordia, y aceptarlo a Él ya sea como impersonal, como Paramatma localizado o como la suprema personalidad de Dios. No importa lo que uno sea, se debe dedicar todo al servicio del Señor. Si uno es un docto erudito, un científico, un filósofo, un poeta, etc., debe entonces emplear sus conocimientos en establecer la supremacía del Señor. Trate de estudiar la energía del Señor en cada esfera de la vida. No lo censure ni trate de volverse como Él o de tomar su posición simplemente mediante la acumulación fragmentaria de conocimiento. Si uno es un administrador, estadista, guerrero, político, etc., entonces debe tratar de establecer la supremacía del Señor en el arte de gobernar. Pelee por la causa del Señor como hizo Sri Arjuna. Al comienzo, Sri Arjuna, el gran guerrero, rehusó pelear, pero cuando el Señor lo convenció de que la pelea era necesaria, Sri Arjuna cambió su decisión y peleó por la causa de él. De modo similar, si uno es un hombre de negocios, un industrial, un agricultor, etc., debe entonces gastar en la causa del Señor su dinero arduamente acumulado. Piense siempre que el dinero que se gana es la riqueza del Señor. Se considera que la riqueza es la diosa de la fortuna, Lakshmi, y el señor Narayana, o el esposo de Lakshmi. Trate de ocupar a Lakshmi en el servicio del señor Narayana y sea feliz. Esa es la manera de percibir al Señor plenamente en cada esfera de la vida. Al fin y al cabo, lo mejor es liberarse de todas las actividades materiales y dedicarse por completo a oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor. Mas, en el caso de que no exista una oportunidad tal, uno debe tratar de ocupar en el servicio del Señor todo aquello por lo que tenga una atracción específica, y ese es el camino de la paz y la prosperidad. La palabra samsuchitam de esta estrofa también es significativa. Uno no debe creer ni por un momento que la vivencia de Narada era únicamente un producto de la imaginación infantil. No es así. Eso mismo experimentan los expertos y sabios eruditos, y ese es el verdadero significado de la palabra samsuchitam.